Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva edición en esta sección de entrevistas de INC Legal. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo constituir tu empresa. Para ello, esta mañana nos acompaña el doctor Fran Sánchez Malqui, quien es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una sólida experiencia en las áreas de derecho corporativo, laboral y migratorio. Actualmente se desempeña como abogado asociado en la firma legal Fernández y Vargas Abogados y está a su cargo todos los temas relacionados a la formalización de empresas con capitales nacionales y extranjeros, así como el cumplimiento normativo en materia de derecho societario. Cuando nosotros hablamos sobre cómo constituir una empresa, es importante que partamos de la premisa de que Registros Públicos nos comparte una información bastante importante, y es que en el primer semestre del año 2024 se constituyeron alrededor de 130.575 empresas. Y en el año 2023 en general se llegaron a constituir alrededor de 250.000 nuevas empresas. Esto evidencia definitivamente que hay un auge y una gran cantidad de ciudadanos que están apostando por constituir sus empresas. Probablemente esto se deba a que a raíz de la pandemia las relaciones laborales, sociales y económicas han cambiado. Ahora, a través de plataformas digitales, los ciudadanos hacen comercio. Ya no es necesario asistir a una tienda física para poder adquirir un producto. Es en todo este cambio social que también hemos visto que se constituyen con mayor frecuencia nuevas empresas, y es por eso que es importante que esta mañana nos acompañe el doctor Fran Sánchez Malqui como abogado especialista en temas de constitución de empresas. Ahora, creo que lo primero que se deben estar preguntando cuando van a constituir una sociedad es cuáles son los pasos que uno debe seguir para poder constituir una empresa y por qué tenemos que acudir a registros públicos. Adelante. Gracias, José, por la invitación. Antes que nada, agradecer a INC Legal por estas charlas bastante dinámicas y que son de bastante interés para la población. Ya respondiendo a tu pregunta, al momento de nosotros constituir una empresa es importante tener en consideración lo siguiente. Básicamente, lo primero que debemos hacer es qué actividades económicas vamos a realizar. Cuáles son las gestiones, servicios o productos que nosotros vamos a ofrecer a la población en general. Definido las actividades que nosotros vamos a realizar, es importante también precisar cuál es el tipo de persona jurídica que se nos va a acomodar de acuerdo a nuestros intereses. Solamente para nombrar, y seguramente más adelante vamos a entrar con mayor detalle, las formas societarias más usadas o más populares, por así decirlo, son las sociedades anónimas cerradas, las sociedades de responsabilidad limitada y una forma que no se encuentra regulada en la Ley General de Sociedades per se, pero es bastante popular por el tema de los emprendimientos, que es la EIRL. Una vez definida alguna de estas formas en las que vamos a constituir nuestra empresa, es importante luego definir la formalidad y el procedimiento per se ante tanto notario público o tanto también a través de los registros públicos. Es importante para estos casos abocarnos a lo que es la minuta de constitución de la empresa, que va a contener el pacto social y también el estatuto social. El pacto social va a ser el acuerdo entre los accionistas para constituir per se la empresa, y el estatuto, en sencillo, va a ser como el reglamento interno que va a, por así decirlo, normar el devenir de la vida de la empresa. Muy bien. Y si tuviésemos que colocarle algún costo aproximado, desde luego, a la constitución de la empresa que uno desee constituir, ¿cuál sería el costo aproximado en el que uno incurriría entre gastos notariales, registrales, para poder constituir su empresa? Gracias por la pregunta. Precisamente aprovecho para incidir que una vez ya
definido la persona jurídica, la forma en la que se va a constituir, y ya tenemos también el documento que va a contener el acuerdo de la constitución, es importante también definir cuál va a ser la denominación como tal de la empresa. Esto va a ser el nombre, por así decirlo, de la cual va a tener la empresa, su personalidad jurídica. E incido aquí, o me permito acá ya partir por el tema de costos. Se sugiere, aunque la norma no lo obliga, hacer una reserva de preferencia registral. Esto es, que nosotros tengamos un seguro respecto al nombre de la empresa de la cual queremos constituir. Esta reserva de preferencia registral tiene una validez de 30 días calendarios y tiene un costo aproximado de 25,60 soles. 25 soles con 60 centavos, ¿no? Para ser precisos. Siguiendo con el tema de los costos por derechos notariales pueden fluctuar entre los 300 y 600 soles dependiendo la notaría. También va a depender de ello el aporte del capital. Puede ser un capital mínimo de 500 soles, puede ser un capital de 50.000 soles. Entonces, dependiendo de eso, también los honorarios de la notaría pueden variar. También hay que pagar una tasa por la inscripción de la constitución de la empresa. Es una tasa formal ante registros públicos, la cual fluctúa también dependiendo los nombramientos de apoderados, gerentes, subgerentes, directorio. Puede fluctuar también entre los 100 y 250 soles. Un tema también para aterrizar el tema de costos, si bien es cierto, hay algunas opciones, y seguramente las vamos a ver más adelante, en la cual las constituciones de las empresas pueden hacerse sin la intervención del notario. También se pueden considerar el tema de los honorarios profesionales de los abogados, toda vez que dependiendo también las actividades o lo que nosotros estamos planeando para nuestras empresas, es importante realizar ciertos ajustes a los estatutos de las empresas. Esto es, hacer un estatuto quizá a la medida de cada uno de nosotros y no hacerlo quizá con formatos o formularios predeterminados que no nos permiten a nosotros realizar una modificación que después a la larga puede ser un poco perjudicial para nosotros. Sí, es muy importante lo que nos recomienda el doctor Sánchez Malqui. Entonces, solamente para este punto llegar y tener un par de ideas claras, si nosotros deseamos constituir una sociedad o una empresa, lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de sociedad que nosotros queremos constituir. Y en cuanto a los pasos, el doctor Sánchez Malqui ha sido sumamente claro en decir que primero hay que ver el tema de la preferencia de registrar respecto de la denominación social y que va a tener una vigencia de 30 días. Esto con la finalidad de que luego registros públicos no nos observen porque la denominación que voy a utilizar esté siendo utilizada por otra empresa ya preexistente. Una vez que tenga mi reserva de preferencia registral y ya teniendo elaborado mis documentos de mi estatuto y de mi pacto social, tendré que acudir a la notaría, hacer los pagos notariales que me ha dicho, que nos ha explicado el doctor Sánchez Malqui, para que finalmente nuestra constitución se esté presentando en los registros públicos. Y ahí es importante que tengamos en cuenta una pregunta que de repente es muy elemental, pero es importante que los ciudadanos lo tengan presente. Antes, cuando yo realizaba mis prácticas profesionales, si quería constituir una empresa, tenía que ir físicamente a los registros públicos y llenar una ficha para poder realizar la reserva de la preferencia registral y luego todo el procedimiento era físico. ¿El procedimiento tiene que ser necesariamente físico para constituir una empresa o actualmente ya se puede realizar de manera virtual? Gracias por la pregunta. Actualmente se puede hacer de manera virtual. Yendo al punto de la reserva de preferencia registral, esta se puede hacer de manera virtual a través del sistema de intermediación de los registros públicos. Creándose un registro, un usuario como ciudadano, nosotros podemos solicitar la reserva de preferencia registral, indicando el tipo de persona jurídica ya previamente elegida y hasta 5 opciones de denominación social que nos permiten a nosotros tener una amplia gama de opciones que, como bien comentas, previamente ya no estén siendo usadas por otras empresas, ¿no? Además, indicar el nombre de los socios,
los representantes legales y haciendo el pago a través de la misma plataforma de los 25 soles con 60 centavos. Entonces esto es muy importante porque los ciudadanos tienen el libre acceso de poder comenzar el trámite de su constitución de su sociedad a través de la plataforma digital. Ahora, es importante, creo, puntualizar un tema que el doctor Sánchez Malqui ha identificado al inicio de esta entrevista y es qué tipo de vehículos legales tengo para poder constituir una empresa. Y le pido que por un momento nos olvidemos de la IRL y nos centremos en las en las formas societarias que están reguladas en la Ley General de Sociedades para que los ciudadanos sepan qué tipos de sociedades pueden constituir y por qué tendrían que elegir alguna de ellas para poder constituir su empresa. Luego vamos a ir al tema de la IRL, pero primero vamos con las sociedades. Adelante, doctor. Sí, la Ley General de Sociedades identifica 7 tipos de personas jurídicas societarias. Las más conocidas son la sociedad anónima, la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta y la sociedad de responsabilidad limitada. Adicionalmente, hay otras formas también reguladas en la norma, no tan conocidas o muy poco usuales, que son las sociedades colectivas, las sociedades civiles y las sociedades en comandita. Ahora, como indicaba al inicio, las más usuales son las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas de responsabilidad limitada. Básicamente, el manejo es mucho más sencillo, pero me voy a abocar en lo que es la sociedad anónima cerrada, la cual se puede constituir con 2 accionistas hasta un máximo de 20. No es necesario en estos casos, respecto a los órganos de administración, por ejemplo, establecer un directorio. Simplemente va a ser, como órganos de administración, van a estar la Junta General de Accionistas y la Gerencia General. Adicionalmente, quiero incidir en que el manejo es más flexible respecto a una sociedad de responsabilidad limitada, toda vez que, por ejemplo, las transferencias de acciones se pueden hacer mediante contratos privados, mediante simples contratos o acuerdos ¿no? entre privados. Estos acuerdos van a verse reflejados en la matrícula de acciones y, en este caso, no incide los registros públicos. A diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, que a mi apreciación personal yo sugeriría que pueda ser constituida cuando de repente haya un emprendimiento familiar o un emprendimiento con personas de las cuales son nuestra entera confianza. El fin de la sociedad de responsabilidad limitada es un poco limitar el acceso de terceros ajenos a las actividades que nosotros vamos a realizar. ¿Y esto por qué? Porque las transferencias de acciones son más difíciles de realizar. Se necesita un contrato elevado a escritura pública e inscrito en registros públicos para que esto surja efectos. Entonces, se ponen más candados, por así decirlo, respecto a la participación de terceros en el manejo de las empresas. En ambas empresas también solamente se responden respecto al patrimonio de la empresa, en este caso los accionistas, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, su patrimonio personal está completamente asegurado, y en los socios o participacionistas, que es la denominación en las sociedades de responsabilidad limitada, también el patrimonio personal está asegurado. Entonces es importante que nosotros, si vamos a constituir una empresa, partamos de la premisa que tenemos que evaluar qué tipo de negocio nosotros vamos a realizar, porque los vehículos legales, como bien lo ha explicado el doctor Sánchez Malqui, ya están determinados en la Ley General de Sociedades, que es la Ley 26887. Dependiendo del tipo de empresa que yo desee constituir y dependiendo del tipo de socios que yo desee tener, puedo escoger entre una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Pero es importante que los ciudadanos y en realidad nuestros oyentes también tengan en consideración que si quieren hacer empresa, los únicos vehículos legales no son los que están recogidos en la Ley General de Sociedades, sino que el derecho peruano establece que también se puede hacer empresa a través de lo que se denomina la EIRL. Sobre la EIRL, doctor Sánchez Malqui, ¿nos podrías explicar qué es, cuál es su importancia y qué beneficios nos tiene? Sí.
Como comentaste al inicio de la entrevista, las estadísticas arrojadas por SUNAR evidentemente arrojan una alta formalización de empresas a raíz de la pandemia a consecuencia de la COVID-19. Y esto es básicamente por emprendimientos, negocios, pequeños negociantes peruanos que han decidido formalizar estos emprendimientos que iniciaron la pandemia, ¿no? Que la IRL, la empresa individual de responsabilidad limitada, no se encuentra regulado en la Ley General de Sociedades. Sin embargo, es una forma de persona jurídica para constituir una empresa regulada en la norma. Se encuentra regulado en el decreto ley 21621, emitido en la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en 1976, si no me equivoco. La empresa individual de responsabilidad limitada tiene como principal característica la unipersonalidad. Esto es, una sola persona puede declarar su voluntad de poder constituir una IRL. No es necesario, es más, es condición per se de que solamente sea una persona el titular de la IRL. En este caso, también puede ser que esta persona ocupe también el cargo de gerente. En este caso se denominaría el titular gerente. Adicionalmente, una persona, mejor dicho, esta IRL una vez constituida obtiene lo que se denomina la personalidad jurídica, la capacidad legal para que esta IRL sea beneficiaria de derechos y cumpla también obligaciones. Y más importante, la IRL también permite lo que es la responsabilidad limitada respecto de las deudas. El patrimonio personal del titular, gerente o solamente del titular va a estar perfectamente cubierto bajo esta forma de empresa. En este sentido, y regresando a lo comentado en el inicio, es por eso que la IRL está siendo bastante popular en los emprendimientos, en los pequeños negocios, porque en general van a ser solamente personas individuales quienes van a declarar su acuerdo de poder constituir esta IRL. No es necesario de más socios. Igual existe la personalidad jurídica y el patrimonio personal del titular va a estar cubierto. Estupendo los alcances que nos comparte el doctor Sánchez Malqui del por qué el vehículo legal de la IRL es una opción interesante que pueden explorar los ciudadanos que quieren formalizar o quieren iniciar los emprendimientos económicos que tengan. Quizás una pregunta que la mayoría de ciudadanos se haga cuando quiere constituir una empresa es, más allá de los costos registrales o notariales, lo que se pueden preguntar es cuánto dinero tengo que invertir como capital para poder constituir una empresa, o sea, para que comience a funcionar. Hay un mínimo que yo necesito invertir y lo más importante, necesariamente tengo que realizar un aporte económico a través de una suma de dinero. Puedo aportar bienes como, por ejemplo, escritorios o un vehículo. Adelante, doctor. Gracias por la pregunta. Y es bastante interesante porque respecto a lo que son los aportes, la Ley General de Sociedades no establece un mínimo ni un máximo. Sin embargo, yo he podido identificar en la práctica algunos matices o algunas líneas que a nosotros nos pueden dar ciertos alcances de que nosotros podamos tener un mínimo o un máximo de aportes. Por ejemplo, puedo tomar en consideración cuando yo, empresa, necesito aperturar una cuenta corriente en el banco. En algunos bancos, dependiendo sus políticas, me marcan un mínimo de aportes para yo aperturar una cuenta en moneda nacional. Entonces puede ser a veces un mínimo que fluctúa entre 400 o 600 soles y su equivalente en dólares, cuando una cuenta corriente en dólares. Entonces puede ser ese una línea, una directriz que nos lleva a nosotros pensar, tener un aporte de capital más o menos de dicho monto y con ese monto nosotros podamos hacer el depósito de la sociedad en formación, que también es un requisito que nos pide la notaría, para formalizar la constitución de nuestra empresa. Otra directriz, otra línea que también se puede identificar es grandes negocios o negocios
que están dentro de su planeamiento estratégico, de su desarrollo empresarial, crecer a futuro apresuradamente o en pasos bastante rápidos, dependiendo de las actividades que van a realizar. Entonces, también he podido identificar que los bancos, para que nosotros podamos acceder a un capital de trabajo, ve con buenos ojos que el capital social sea bastante elevado, porque es un síntoma de que el patrimonio de la empresa es elevado y puede, en ese caso, asegurar cualquier tipo de pérdida económica, por así decirlo. Entonces, mi conclusión es, no existe un mínimo, tampoco es un máximo. Yo sugeriría quizá que pueda ser dentro de los marcos para que nosotros podamos aperturar una cuenta y no tengamos ningún problema, una cuenta corriente en las entidades bancarias. Y bueno, y si nosotros tenemos un negocio que en verdad va a ser un boom y va a escalar rápidamente y vamos a necesitar flujo de dinero, capital de trabajo, bueno, podrían considerar en todo caso también tener un capital elevado. Y para terminar en esta parte, la ley también permite que se hagan aportes no dinerarios. En este caso, nosotros podamos aportar bienes, enseres que pueden ser importantes al inicio de la actividad económica. Por ejemplo, si vamos a establecer una empresa que va a brindar servicios legales, contables, financieros, bien puede uno de los accionistas realizar un aporte en dinero, mientras que el otro accionista puede realizar de repente aporte en seres como escritorios, sillas de oficina, computadoras, laptops, archivos, entre otros, fotocopiadoras, impresoras, entre otros aparatos que pueden ayudar al inicio de la actividad. En este caso va a ser necesario, de acuerdo a la norma, que estos enseres estén valorizados y detallados en una declaración jurada que luego se presenta a la notaría para que forme parte del acto constitutivo de nuestra empresa. Muy bien. Ahora, una pregunta que me surge a raíz de los últimos comentarios que acertadamente nos comparte el doctor Fran Sánchez Malqui, es que si nosotros vamos a constituir una IRL, el titular va a ser uno. Si vamos a constituir una sociedad, bajo la Ley General de Sociedades, la cantidad mínima de accionistas o participantes tiene que ser dos. Y una pregunta que de repente se pueden estar haciendo ustedes es, ¿una pareja de esposos puede constituir una sociedad? ¿O hay algún tratamiento especial? Porque de repente hay algún régimen de sociedad de gananciales, o de repente hermanos pueden constituir una sociedad, o para constituir la sociedad necesariamente los dos socios tienen que ser personas que no mantengan ningún tipo de vínculo ni parentesco. Adelante, doctor. Gracias por la pregunta. Respecto al tema de esposos, el Código Civil, artículo 312, señala que los cónyuges no pueden suscribir contratos consigo mismo, entre ellos. En ese caso, esposos bajo el régimen de sociedad de gananciales no es posible que constituyan una empresa. Sin embargo, si los cónyuges se encuentran bajo el régimen de separación de patrimonios o pueden estar en el régimen de sociedad gananciales, pero previo a constituir la empresa, realizan la sustitución del régimen patrimonial al régimen de separación de patrimonios y este se inscribe previamente a registros públicos, es posible que ellos puedan formar parte, constituir una empresa. Por lo demás, no existe ningún impedimento para que hermanos o familiares puedan formar parte de la empresa como accionistas. Muy bien. Ahora, a raíz de los comentarios que también acertadamente nos comparte el doctor Sánchez Malqui, quizás una de las preguntas que se puedan hacer al momento de querer constituir una sociedad es ¿en qué se diferencia una minuta de una escritura pública? ¿Por qué tengo que celebrar ambos documentos frente a una notaría? A veces existe mucho desconocimiento respecto de la denominación de estos documentos y por qué es importante la celebración de estos dos documentos. Adelante, doctor. Sí, como habíamos indicado al inicio, la minuta de constitución de empresa va a recoger lo que es el pacto social, el acuerdo de los accionistas en constituir la empresa, el aporte de capital y va a contener también el estatuto social, que va a ser esta norma interna que va a reglamentar el devenir de la empresa a lo largo de su existencia. Esta minuta, por un tema de formalidad que está regulada en la norma,
debe ser elevada a escritura pública. Este acto se realiza ante las notarías públicas. Lo que hacen las notarías públicas es tomar esta minuta previamente autorizada por abogado, y esta puede ser elevada a escritura pública. La escritura pública va a ser un instrumento público de fecha cierta que luego va a ser enviada a los registros públicos para su respectiva inscripción, a partir de la cual la constitución de la empresa va a estar formalizada para el inicio de las actividades y previamente el cumplimiento de las obligaciones básicas, que seguramente más adelante vamos a incidir en ellas, previo al inicio efectivo de las actividades económicas que ellas tienen. Sí, justamente es muy importante este último tema que nos señala el doctor Fran Sánchez Malqui, porque si ustedes quieren constituir una empresa, el tema no termina en el aspecto registral. Si tú quieres constituir tu empresa y que tu empresa sea operativa, no debes sentirte contento solamente con el hecho de que ya se haya inscrito en registros públicos, sino que debes tener en cuenta dos temas adicionales. El primero de ellos, el relacionado a las obligaciones tributarias que las empresas pueden tener. Respecto de estas obligaciones tributarias, una vez que he constituido mi empresa en registros públicos, ¿qué es lo que deben de hacer las personas que han constituido una empresa? Sí, justo a raíz también de pandemia y estas normas para el impulso de las pequeñas y medianas empresas, la base de datos de registros públicos con la de SUNAT está interoperando. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos ya la inscripción formal de nuestra empresa en los registros públicos, automáticamente se le va a asignar un número de RUC. El RUC es el Registro Único de Contribuyentes administrado bajo SUNAT, por la cual nosotros vamos a tener una identificación tributaria, fiscal, que nos va a nosotros permitir, en sencillo, pagar nuestros tributos y cumplir las diferentes obligaciones tributarias en el devenir de la empresa. Ahora bien, este número de RUC no se encuentra activo, para lo cual nosotros debemos obtener nuestra clave SOL. En ese caso, si es que si es que los gerentes generales son personas naturales con DNI, existe un aplicativo de SUNAT mediante la cual uno puede registrarse y puede obtener la clave SOL. Otra forma también es asistir a un centro de atención al contribuyente de SUNAT y obtener la clave SOL. La clave SOL va a contener un usuario y una contraseña, la cual nos va a permitir a nosotros acceder al portal de Acceso SOL, mediante la cual nosotros vamos a poder identificar el RUC de la empresa y completar diversa información que nos piden, tales como la actividad económica que vamos a realizar. Esto la vamos a definir de acuerdo al objeto social que se incluye en la minuta. Existe lo que se llama la clasificación internacional, que es el CIU, el cual a nosotros nos permite identificar en general cuáles son las actividades que vamos a realizar. Una vez identificada la actividad económica, tenemos que agregar un domicilio fiscal, los correos de contacto, teléfonos de contacto y también cuál va a ser el régimen tributario de la cual nosotros vamos a formar parte. Existen varios regímenes tributarios, los más usuales es el régimen general y el régimen MIPE, dependiendo la capacidad de producción que nosotros vamos a tener. Una vez ya habilitado el RUC, descargamos nuestra ficha RUC y ya tenemos nuestra clave SOL, listos para operar en el plano contable. Muy bien, ahora, sumado a esto, es importante que nosotros tengamos en claro SUNAT, registros públicos, para poder constituir legalmente mi empresa, para poder operar con obligaciones tributarias, es la SUNAT, pero para poder seguir operando nuestra empresa, es importante que tengamos en cuenta un tercer tema, y es el relacionado a las obligaciones societarias, a los libros societarios que la empresa debe tener para que pueda desempeñarse o para que pueda realizar las actividades sociales, las actividades relacionadas a su objeto social. Adelante, doctor. Sí, y me permito también vincularlo con procedimientos de fiscalización que realiza SUNAT. En el devenir de la empresa, nosotros podemos
de repente estar incursos en una fiscalización de SUNAT, dentro de la cual nos solicitan a nosotros información societaria, es decir, y básicamente tener nuestros libros societarios actualizados y tener la matrícula de acciones per se, ¿no? Que está en el marco de los libros societarios. Y esto puede venir, si bien es cierto, en la Ley General de Sociedades no existe un régimen de sanciones o infracciones a la norma, esta sí puede ser materia de una sanción de SUNAT por parte de un procedimiento de fiscalización y al no cumplir el requerimiento de información solicitado por SUNAT. En ese sentido, sí puede ser materia de sanción no tener esta información societaria actualizada. ¿Qué es esta información societaria actualizada? Básicamente, los libros societarios, que es el libro de actas de Junta General de Accionistas, el libro matrícula de acciones principalmente. Adicionalmente, si es que nuestro tipo de empresa y también si así lo hemos decidido, establecer un directorio, entonces también será un libro de actas de directorio. Estos libros societarios, un libro común y silvestre de 50 a 100 páginas, debe ser legalizado y autorizado en la notaría, en cualquier notaría pública, mediante cumplimiento de ciertos requisitos como la copia literal, la ficha RUC, los documentos de identidad del representante legal y el pago de la tasa correspondiente de acuerdo a cada notaría. La notaría lo que va a hacer es ingresar este libro societario en su base de datos y va a proceder con la apertura mediante la adhesión de un sello de apertura. En este caso, nuestros libros societarios ya se encuentran aperturados y podemos darles uso. En el caso de la matrícula de acciones, sí tenemos el pendiente ya de una vez haberlo legalizado y aperturado en notaría, actualizar los asientos de la matrícula de acciones con respecto a la constitución de la empresa. Por ejemplo, si José y yo vamos a constituir una empresa con un capital de 1.000 soles en 500 soles cada uno, a nosotros nos va a corresponder que nos entreguen nuestro asiento que demuestre que somos accionistas y estos revelen que vamos a ser propietarios de 500 acciones cada uno. Entonces, esa formalización debe asentarse en el libro matrícula de acciones, en una hoja breve diciendo que en el asiento 1, por motivos de la constitución de empresa, José va a ser propietario de 500 acciones. Y en el asiento 2, Frank va a ser el accionista con las siguientes 500 acciones. Y este libro de matrícula debe ser actualizado consiguientemente si es que se realizan transferencias de acciones, aumentos de capital, reducciones de capital. En el libro de actas de Junta General de Accionistas, principalmente, vamos a tener que asentar las actas denominadas juntas obligatorias anuales. Estas son actas en las cuales se va a tomar el acuerdo de respecto a la memoria, el balance y estados financieros del ejercicio anterior, además de pronunciarse sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio. Estas actas deben ser aprobadas dentro del primer trimestre de cada año y estas actas sí son materias de fiscalización de SUNAT por el tema de si es que la empresa ha tenido utilidades o pérdidas. Porque si ha tenido utilidades y estas son materias de reparto entre los accionistas, hay un impuesto que pagar al respecto. Entonces, entra dentro de la competencia de SUNAT y puede ser materia de sanción si es que no cuentan con ello. Estupendo, doctor Fran Sánchez Mal, que creo que es clarísima las recomendaciones que nos has brindado respecto a cómo se tiene que constituir una sociedad bajo la ley peruana y qué obligaciones tributarias y societarias uno tiene que tener en cuenta al momento de que su sociedad vaya a operar. De esta manera hemos llegado al fin de esta entrevista y a nombre de INC Legal le agradecemos al doctor Fran Sánchez Malqui por habernos compartido sus experiencias y sus recomendaciones en lo relacionado a cómo debo constituir una empresa. A todos nuestros asistentes virtuales los invitamos a dejar como comentarios las preguntas o los temas que desean sean abordadas en las siguientes entrevistas en INC Legal. Que tengan muy buenas tardes.